Bien, vamos a continuar con lo referido a la teoría cuántica, ¿sí? De Max Planck. Les voy a dejar en el video un texto así como para que ustedes puedan sacar algún apunte. Pero bueno, recordando un poco lo que se trabajó, ¿no? En la diapositiva anterior hablábamos de las ondas electromagnéticas, ahí estuvimos hablando acerca del espectro electromagnético. Bueno, y ahora vamos a seguir un poco por esa parte que es como un antecedente a nuestro modelo atómico actual, ¿sí? Entonces se veía que cuando los sólidos se someten a calentamiento emiten radiación electromagnética que abarca una amplia gama de longitudes de onda. Nosotros recuerden que en las diapositivas anteriores habíamos hablado de que la radiación electromagnética, ¿sí? La podíamos ubicar dentro de un espectro bastante amplio de acuerdo a su frecuencia o a su longitud de onda, ¿sí? Dice, la luz rojiza tenue de un calentador eléctrico o la luz blanca brillante de una lámpara de tungsteno son algunos ejemplos de radiación que emiten los sólidos calentados. ¿Sí? Sabemos que esa luz es producto de radiación que es emitida luego de que ese elemento se calienta. Las mediciones hechas a finales del siglo XIX mostraron que la cantidad de energía radiante que emitía un objeto a cierta temperatura dependían de su longitud de onda. Sin embargo, la explicación de esta dependencia con la teoría ondulatoria establecida y con las leyes de la termodinámica no eran del todo satisfactorias. Una de las teorías explicaba la dependencia de la longitud de onda corta, pero no de longitudes más largas. Otra teoría explicaba la dependencia de longitudes más largas, pero no de las cortas. Era como si faltaba algún fundamento en las leyes de la física clásica. Bien, cuando hablamos de teoría cuántica, hablábamos de justamente explicar ciertos fenómenos que la física clásica no podía llegar a explicar, ¿sí? Entonces hablábamos de Planck, esto también lo trabajamos la clase pasada. Bueno, dice Planck resolvió este problema con una suposición que se apartaba en forma radical de los conceptos establecidos. Tenemos que tener presente que Planck instaló una idea la cual era bastante resistida en su época, ¿sí? Porque cambiaba mucho de los principios de cómo hasta ese momento la física explicaba los fenómenos. Dice, la física clásica asumía que los átomos y las moléculas emitían o absorbían cualquier cantidad arbitraria de energía radiante. Esto que se planteaba desde la física clásica, hoy se sabe de que no es así gracias a lo que propuso Planck. Ahí dicen, en cambio, Planck proponía que los átomos y moléculas emitían o absorbían energía en cantidades discretas, como pequeños paquetes o cúmulos. Recuerden que esto también lo vimos anteriormente y eso le llamamos los cuantos de energía. El concepto de cuanto fue el que instaló Planck. A la mínima cantidad de energía que se podía emitir o absorber en forma de radiación electromagnética, Planck la llamó cuanto. La energía E, con la letra E se representa de un solo cuanto, está dada por, y ahí tenemos esta fórmula, que es una de las que vamos a usar. La energía, o sea, de un cuanto, de un cuanto justamente, está dada por H por nu. H es la constante de Planck, o sea, es un valor constante que él determinó, que ahora vamos a ver cuál es ese valor exacto, multiplicada por la frecuencia de la longitud de onda. ¿Sí? Recuerden que esta letra representa a frecuencia. Bueno, acá dice donde h es la constante de Planck y la letra nu es la frecuencia de la radiación. El valor de esta constante de h siempre, justamente es una constante, es 6,63 por 10 a la menos 4 joule por segundos. ¿Sí? Entonces, el efecto fotoeléctrico, ustedes tienen una tarea que consiste en resumir el efecto fotoeléctrico. ¿En qué consiste? ¿Sí? Tienen este mismo texto que aparece acá en pantalla, que yo los traje de un libro, donde estamos guiándonos con estas diapositivas. Y además le sube a esa actividad un pequeño video que los ayuda a entender el fenómeno. ¿Sí? Pero básicamente
quien explicó o digamos o demostró el efecto fotoeléctrico fue Einstein, quien utilizó esta idea de Max Planck acerca de los cuantos de energía, ¿sí? Lo leo por acá, en 1905, solo 5 años después de que Planck presentara su teoría, o sea que hasta ese momento esa teoría cuántica no tenía una demostración, ¿sí?, empírica, Einstein la utilizó para resolver el otro misterio en la física, el efecto fotoeléctrico. Un fenómeno en que los electrones son expulsados desde la superficie de ciertos metales. Acá, por ejemplo, hay una representación de un metal en donde llega una luz y hace que los electrones sean expulsados, ¿sí?, y se muevan y me permitan detectar una corriente eléctrica en un dispositivo, ¿sí? Entonces, cierta luz incide y se genera una corriente eléctrica producto de que los electrones saltan para, ¿sí?, hacia el otro electrodo, ¿sí? Entonces, bueno, los electrones son expulsados, perdón, desde la superficie de ciertos metales que se han expuesto a una luz de al menos determinada frecuencia mínima y que se conoce como frecuencia umbral. La frecuencia, recuerden que esta radiación, esta luz de última es una radiación electromagnética que llega y que tiene que tener una frecuencia que se llama frecuencia umbral, o sea, la mínima frecuencia necesaria para poder darle la energía para que el electrón sea liberado. El número de electrones liberados, no su energía, era proporcional a la intensidad o brillantez de la luz. Es decir, que si yo aumentaba la intensidad o la brillantez de la luz, podía aumentar el número de electrones que eran liberados, pero no la energía con la que esos electrones se desplazaban, o sea, esa energía con la cual se desprendía. Dice, no importaba qué tan intensa fuera la luz, los electrones no se liberaban cuando la frecuencia no llegaba al umbral. Es decir, que yo podía tener una luz que incidía, pero que tenía una frecuencia muy baja, no era capaz de arrancar el electrón por más que aumentara la intensidad, por más que esta luz fuera más brillante, si no tenía la frecuencia necesaria para arrancar el electrón, no pasaba nada, ¿sí? Dice, no importaba que tan intensa fuera la luz. Bien, dice, la teoría, acá yo tenía planteado acá, ¿sí? Esto es un simulador que lo quería reiniciar, a ver si puedo reiniciarlo. No. Vamos a dejarlo en explicar el dispositivo. Sí, tengo acá un metal, que en este caso me dice que es calcio, y sobre él hago incidir una luz, ¿sí? Con esta voy a regular la intensidad de esa luz, ¿vieron? Y acá lo que voy a hacer es determinar la frecuencia, ¿sí? En este caso es la longitud de onda de esa radiación, en este caso de esa luz, ¿sí? Porque vieron acá tenemos el espectro electromagnético visible, ¿sí? Esto es el espectro que nosotros podemos ver por encima de los 775 nanómetros, podemos decir que ya tenemos infrarrojo, no podemos ver fuera de por encima, perdón, de ese valor de longitud de onda, y por debajo del infrarrojo tampoco puedo ver. Y cuando muevo esto, lo que estoy haciendo es cambiando justamente la longitud de onda y por lo tanto la frecuencia, ¿sí? Recuerden que frecuencia y longitud se relacionan de forma inversa. Si yo bajo la longitud de onda, lo que estoy diciendo es aumentando la frecuencia. Entonces, con esta radiación, con esta frecuencia, no puedo arrancar electrones. La luz incide sobre la superficie del calcio y no es capaz de arrancar un electrón. Por más que yo aumente la intensidad, no logro arrancar los electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué se vio? Se vio que tengo que llegar a
acá la intensidad está en porcentaje, la intensidad de la luz yo la voy a llevar a un 50%, ¿sí? Entonces se vio que si no era la intensidad de la luz la que permitía arrancar los electrones, sino la frecuencia de la radiación, ¿sí?, electromagnética que incidía. Entonces lo que hago es desplazarme hacia el ultravioleta, disminuyendo, ¿sí?, la longitud de onda, pero recuerden que lo que hace es aumentar la frecuencia. Entonces voy a llegar a un punto en donde voy a tener la capacidad, o esa radiación, perdón, va a tener la suficiente energía como para arrancar electrones de la superficie del metal y se van a desplazar o van a ser atraídos por el electrodo de carga positiva, que es el que se encuentra de este lado. Entonces, a medida que voy bajando, voy aumentando la frecuencia y va a llegar una frecuencia determinada en que el electrón va a poder desprenderse del calcio, ¿sí? Estamos bajando la longitud de onda, pero estamos, recuerden, aumentando la frecuencia. Bien, ahí ven que puedo arrancar electrones y ellos se van a mover en el vacío hacia la otra placa del metal. Es lo que se representa en esta imagen, ¿sí?, que tenemos acá. La luz incide, el electrón es arrancado y se mueve, ¿no? Entonces, la teoría de la onda de luz no podía explicar el efecto fotoeléctrico, pero Einstein partió de una extraordinaria hipótesis al considerar que un rayo de luz es en realidad un torrente de partículas. Tomando como punto de partida la teoría de Planck, Einstein dedujo que cada una de estas partículas de luz, que ahora se conoce como fotones, deben poseer una energía E de acuerdo a la ecuación. Y esta es la misma ecuación, ¿sí? En realidad Einstein usó la constante de Planck para determinar esa energía. Esta idea de luz como un torrente de energía la podemos ver en el simulador también, como un torrente de partículas, perdón. Acá dentro de las opciones mostrar fotones. Se puede analizar a la luz como fotones que tienen determinada energía de acuerdo a su frecuencia, que tienen la capacidad de arrancar, ¿sí?, desprender, de transmitir esa energía para desprender los electrones que están en la superficie del metal. Si yo cambio, ¿sí?, la cantidad, la intensidad de fotones es la misma, pero no tienen la energía, la misma energía, ¿sí?, que tenían los fotones del color violeta. En el color violeta podemos arrancar, ¿sí? En el ultravioleta tenemos más energía, podemos desprender más electrones, ¿sí? Pero si me desplazo a otro color, al amarillo, por ejemplo, la misma cantidad de fotones viajan porque la intensidad es lo que me da la cantidad de fotones, pero no tienen la energía suficiente para arrancar los electrones. Este simulador, espero que junto con el video que les mandé y el texto les permita entender el efecto fotoeléctrico. Bien. Entonces, dice, calcule la energía en joules de A, un fotón con una longitud de onda de 5,0 por 10 a la 4 nanómetros, está en la región del espectro infrarrojo, y B, calcular la energía de un fotón que tiene una longitud de onda de 5,0 por 10 a la menos 2 nanómetros en la región de los rayos X. Vamos con la parte A. Para calcular la energía usamos la ecuación, ¿sí? Energía es igual a constante de Planck por la frecuencia. Acá para recordar, E energía, esta letra que es como una B, la letra Nu, representa frecuencia, y la constante de Planck con la letra H, ¿sí?, 6,63 por 10 a la menos 4 Joule por segundo. Bien, para hacer esto, el dato que yo tengo solo es el de longitud de onda en el ejercicio, ¿sí? La frecuencia no la tengo. La frecuencia la voy a sacar de esta ecuación.
¿sí? De las ecuaciones anteriores que ya veníamos trabajando, frecuencia es igual a c, que es velocidad de la luz, dividido la longitud de onda. Debemos recordar que para usar esta ecuación, la longitud de onda tiene que estar en metros. Bueno, debido a que la velocidad de la luz se da en metros por segundo, es conveniente primero convertir la longitud de onda en metros. Recuerde que un nanómetro equivale a 1 por 10 a la menos 9 metros. Yo tengo que pasar de nanómetros a metros. Entonces ahí planteo la regla de 3, paso los 5,0 por 10 a la 4 nanómetros a metros y voy a tener que el resultado es 5,00 por 10 a la menos 5 metros. Ahora sí voy a usar esta ecuación, ¿sí? Donde la velocidad de la luz es constante, siempre la misma, 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo, dividido la longitud de onda que acabé de hallar, que la pasé a metros, 5,0 por 10 a la menos 5, y esto me da 6,0 por 10 a la 12 Hz, o sea que ahora tengo la frecuencia, que me sirve para aplicar esta ecuación y saber la cantidad de energía que tiene el fotón, cuya longitud de onda es 5,0 por 10 a la 4 nanómetros. Uso la ecuación E, energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. La constante de Planck siempre vale 6,63 por 10 a la menos 34 Joule por segundo, es una constante, no cambia, y lo multiplico por el dato de frecuencia que había hallado anteriormente, y esto me va a dar una energía de 3,98 por 10 a la menos 21 joules. Esta es la energía que tiene entonces un fotón cuya longitud de onda es de 5,0 por 10 a la menos 34 nanómetros y es que está en la región infrarroja, ¿sí? Respuesta, bien, como lo teníamos, como lo acabamos de ver. Y les dejo por acá el resultado de la parte B y acá un ejercicio de práctica, ¿sí? En la parte B, siguiendo el mismo procedimiento que el anterior, que en el A, podemos mostrar que la energía de un fotón que tiene una longitud de onda de 5,0 por 10 a la menos 2 nanómetros es de 3,98 por 10 a la menos 15 joules, ¿sí? Bien, ejercicio de práctica lo pueden hacer, acá es la verificación también que la pueden hacer, y por acá dejamos y vamos a seguir después con más ejercicios de este tipo.